Hola, feliz día, feliz amanecer, bellas lunas. Hoy aquí un día de sol después de unos días en los que ha estado cayendo un poquito más de agua. Eso también se agradece. Agradecemos a la tierrita por sostenernos con sus elementales y permitirnos estar aquí, cumpliendo con nuestra misión, con nuestro propósito, o por lo menos orientándonos a ella. Bueno, hoy quiero hablarles un poco en relación a toda esta narrativa de la Semana Santa que está que se hace tan presente cada año con esta semana, que más de Semana Santa es una semana de descanso, de regocijo, de encontrarse consigo mismo. Aquellas personas que laboran o que están todavía muy enganchadas al sistema requieren de tiempo para descansar y conectar con ellas mismas, y creo que este tiempo lo permite. Además de permitirse esta semana, de presentarse esta semana después de esta semana de marzo, del equinoccio, de esa fecha tan específica, tan concreta que nos presenta este cambio estacional de Gaia. Ya sabemos y lo hemos hablado mucho en relación a que es uno de los equinoccios, el equinoccio de primavera, y para el sur el equinoccio de otoño, donde la tierrita comienza a cambiar otra vez su movimiento, y con ello se presenta un nuevo movimiento en nuestras vidas. Entonces, recordarles que esta fecha o esta semana se propone por la Semana Santa porque es tomada de una fecha que tiene que ver también con el calendario celta. Los paganos, que eran los celtas al principio de este eón, ellos estaban muy conectados con la naturaleza y con sus ciclos, y pues de allí la religión tomó muchos de sus cultos, muchos de sus ritos, y los puso en práctica. Pero bueno, más allá de eso, entender un poco, hacerte un llamado para que reflexiones qué representa esta semana para ti, qué ha representado para ti el pertenecer a la religión católica, para que hagas un poco más de conciencia de esos símbolos y de esos ritos que han estado presentes en tu vida y que te han conectado con lo espiritual. En algún momento yo les contaba que en la historia de mi vida, hacia los 15 años, yo decidí no volver a la iglesia. Le dije a mi mamá, ella me bautizó, ella me hizo la primera comunión, ella me hizo también la confirmación, pero de ahí en adelante yo no seguí ninguno de los ritos católicos, porque un día me decepcioné mucho de un cura con unas preguntas muy básicas que le hice sobre la vida y que no me supo responder. Una niña de 13, 14 años con preocupaciones serias en ese momento, porque en ese momento de mi vida yo me hacía preguntas bastante serias, incluso más que ahora. Me preguntaba por qué la vida, por qué estaba aquí, quién era yo, y preguntas tan básicas como esas, pues el cura no las supo responder, y lo único que me mandó fue a hacer unos Padres Nuestros y unas Aves Marías, y obviamente yo no. Siempre he sido una persona muy, muy mental, y yo no le hice caso al cura y no hice el rezo que él me pidió o la oración que él me pidió, pero sin embargo decidí buscar otras fuentes que me dieran respuesta a aquello que estaba preguntando, y así fue cuando comencé mi camino espiritual con otras religiones, estudiándolo de manera autodidacta. Entonces, en ese momento para mí era muy importante entender que el camino de la religión había sido una puerta de entrada a lo espiritual que me habían dado mis padres, mi familia, que era uno de los ritos prioritarios para la sociedad, pero que a mí no me llenaba esa información que encontraba ahí. Por eso decidí no volver a la iglesia y por eso decidí no continuar con esos ritos. Sin embargo, sí continué siendo una mujer espiritual internamente en ese encuentro con esa esencia profunda, con ese origen, y todo ese camino me ha llevado ahora a entender pues que una persona espiritual es muy diferente a una persona religiosa, y no necesariamente una persona religiosa es espiritual, y tampoco una persona espiritual tiene por qué ser religiosa.
son dos cosas totalmente diferentes y que es importante que lo vayamos comprendiendo. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu postura? Es importante preguntarse sobre eso y sobre todo porque en este momento hay una gran explosión de símbolos. Todo se nos presenta en el mundo a través de simbologías y también es importante entender la simbología de la cruz como un símbolo importante que no representa única y exclusivamente lo que la religión católica nos ha contado. No es la representación única y exclusiva del Cristo que muere en sacrificio en la cruz, sino que es un símbolo mucho más antiguo que no está representada con los ejes que se alarga tanto. Realmente la cruz es un símbolo que nace, es mucho más antiguo, que nace incluso desde Babilonia, y que representa los 4 puntos cardinales, que representa el plano cartesiano para los griegos, que representa esa división del espacio, que representa también, si lo encontramos dentro de un círculo, representa el movimiento de la rueda, o el movimiento que presenta también la vida, la evolución de la vida. Pero también si encontramos esa cruz al interior de un cubo, también representa el límite del espacio de la Tierra. Entonces ahí cada uno de esos significados y de esas simbologías nos va llevando más al fondo, mucho más al fondo de la comprensión de que a través de esos símbolos, como les he dicho y les he hablado mucho tiempo, es que abrimos esa puerta de entrada al subconsciente. Es así a través de esas investigaciones, de esas pequeñas pesquisas que tú puedes hacer, de esas búsquedas personales, de ese interés de querer entender las cosas, que se comienzan a presentar las respuestas y las verdades y la construcción de tu propia verdad. Y la verdad, pues que tu verdad realmente no es la única verdad que existe. Existen millones de verdades, como seres humanos existimos sobre el planeta. Pero cuando una verdad se junta con otra, es decir, cuando un ser humano junta su verdad con la de otro y este con otro y así sucesivamente, vamos encontrando algo que nos lleva más a la plenitud de la comprensión de lo que la realidad nos presenta y de la significancia de lo que esa realidad representa para nosotros. No podemos perder esa subjetividad porque es desde ahí desde donde nos comenzamos a construir, pero tampoco podemos alejarnos de esa objetividad que nos presenta el otro, ¿sí? Desde su postura diferente. Entonces es una construcción que se va haciendo entre muchos, pero es muy importante que tú construyas tu propia verdad, que busques tu propia verdad y salgas de las narrativas que la historia, que la religión, que las sociedades, incluso que tu propia familia te ha legado. Porque es en la construcción de esa narrativa, esa nueva narrativa de vida, que tú comienzas a encontrar el sentido de la existencia. Entonces, esa cruz representa muchísimas simbologías totalmente. En el canal de YouTube las invito también a que vayan y vean esa construcción de muchos otros símbolos que hay allí a través del dibujo, geometría sagrada que también he podido estudiar un poco a fondo desde el dibujo, desde el trazo, desde el hacer, que también nos dan algunas respuestas y que posiblemente para ti puedas ir encontrando algunos elementos allí, pero que eres tú realmente quien toma y deja de allí lo que tú necesites. Entonces, este es un llamado para que entiendas hoy cuál es ese camino espiritual que estás andando, cómo lo construyes, desde qué punto, de qué origen estás partiendo tú para entender esa espiritualidad, cómo la estás construyendo, porque en esa construcción puedes ir deshaciendo mitos, ideas extrañas y raras que nos han tenido programados durante eones y milenios, durante muchas épocas que hemos estado aquí, y ya es hora de que cortemos con todos esos mitos. Yo respeto mucho la manera de pensar de cada persona, y aquí en este sitio donde me encuentro me he dado cuenta que hay unas prácticas muy, muy arraigadas en relación a la Semana Santa,
de todo lo que representa y alcanzo a percibir la belleza de lo que hay detrás, más no la simbología como me la venden, ¿sí? Alcanzo a percibir la belleza de las procesiones, la belleza de los desfiles, de los vestidos que utilizan, la belleza de el hacer de los... de esas decoraciones que hacen con flores en las iglesias. Alcanzo a percibir la belleza de muchos elementos que hay allí, incluso de la cultura, cómo se construye alrededor de eso, pero no elijo que esa sea una verdad para mí, que me dé sentido en mi existencia, porque tú puedes valorar lo que hay afuera, puedes comenzar a valorar lo que los otros tienen como práctica, pero no necesariamente debes seguirlo. Entonces es desde ahí que te llevo, que te invito hoy a que hagas esa introspección, esa reflexión profunda de cómo estás tú construyendo ese camino espiritual, en qué decides creer y que también entendamos que somos una multiplicidad de significados que van convergiendo en tu ser profundamente, significados profundos que tienen origen, que es necesario que vayamos y busquemos y entendamos para que le demos sentido al estar aquí, para que entendamos un poco a fondo que esta experiencia humana que estamos viviendo se convierte en una riqueza cuando tú logras descifrar esos estados del ser que muchas veces no comprendes, pero que vivencias. Y el símbolo es una cualidad, es un elemento que tenemos para poder acceder a esa comprensión de la realidad. Hay muchos autores que han trabajado el símbolo, como Carl Gustav Jung, Mircea Eliade, que no tan próximos a este tiempo, han estudiado mitos importantes para que vayamos viendo un poco la percepción de externa o la visión que ellos tienen sobre esos símbolos y esos mitos para ir comprendiendo otras visiones. Y esa es la manera en cómo entramos a ese conocimiento, porque esta mente se nos dio para hacer uso de ella y es desde el pensar, el reflexionar, la lectura, la escritura, que tú puedes hacer uso de tus funciones superiores e ir un poco más allá, dar un paso más allá, no legando todo tu poder a lo racional o al análisis o a lo analítico, sino tratando de hacer uso de esas funciones para una comprensión primero, en un primer paso, de esa simbología, de esos mitos, de esas narrativas que consolidan nuestra existencia y que vienen dadas por madre y padre, por la familia, la escuela, la sociedad. Y luego, posteriormente, en un segundo paso, eso que tú encuentras desde la razón, desde el análisis, comienzas a hacer de leer toda esa narrativa que encuentras mentalmente y a tomarlo profundamente en el proceso meditativo, porque cuando vas a la meditación, allí es donde encuentras realmente las respuestas. Las verdades y las historias no están afuera. Eso es solo una ayuda. Los libros, los autores, los significados de los símbolos, hay ahí una ayuda que tú tomas para comprender inicialmente, pero todas las verdades están en ti internamente. Lo que estamos haciendo es recordando que toda la información está en nosotros y cuando tú te permites entrar en esa meditación, en ese proceso de silencio, de escucha profunda, de conexión con ese origen, allí es cuando comienzan a emerger las verdades para ti. Y esas construcciones de esas verdades se hacen es a través de tu inquietud, de tu pregunta y de tu necesidad de encontrarle el sentido a esta existencia. Porque si no tuviéramos sentido, no estaríamos aquí. Actualmente hay muchas personas que están perdiendo el sentido de la existencia, están enfermando, están decidiendo tomar otro rumbo, ir a otra dimensión, y es el camino que ellas han querido tomar, pero precisamente para que no sea ni tu experiencia ni la mía, te invito a que indagues, busques, leas, escuches sobre mitos, sobre narrativas, y esa información no la tomes como verdad, sino que la construyas internamente para ti
para que tú vayas encontrando la tuya propia y luego puedas darle esa verdad al mundo a través de una narrativa, a través de un cuento, a través de un dibujo que hagas, a través de la escritura, de la poesía o de la palabra hablada, y que puedas ir contándole al mundo la manera como tú lo ves, porque tu verdad es importante en este momento para lo que estamos viviendo como nacimiento del nuevo humano solar. Un abrazo fraterno para todos, mil gracias por ser, por estar y además por escuchar y recibir esto que se te está ofreciendo. Si crees que haya alguna persona que requiera escuchar esta información, compártela, así seremos más aquellos quienes estemos encontrando el sentido en la existencia. Un abrazo fraterno.